Hermanos, buenas noches, bendiciones para todos. Hoy vamos a ver el tema, algunas citas bíblicas sobre el ayuno. Algunas citas bíblicas sobre el ayuno. Y la primera cita bíblica la tenemos en la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segunda de Samuel 12, 16. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra, y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Entonces estamos viendo aquí, si nos regresamos, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Le dijo Dios al rey David, ¿verdad? Porque como recordaremos, pues él había puesto a Urías para que lo mataran, ¿verdad? Entonces por eso el niño que tuvo la mujer de Urías con David, pues Dios se lo llevó, ¿verdad? Aquí vemos que David ayunó. David ayunó, ¿verdad? Entonces, dice aquí, segunda de Samuel 12, 16. Entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó David. Entonces ayunó, pero aún así Dios se llevó al niño. Entonces estamos viendo que cuando las acciones son malas, aunque ayune la persona, Dios no les hace caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, en este caso David, estaba en pecado, había cometido un pecado. Entonces, cuando ayunemos, hermanos, debemos de estar bien con Dios, porque si hay algún pecado, entonces Dios no nos va a hacer caso. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 12. Jeremías 14, 12. Dice la palabra de Dios, Jeremías 14, 12. Dice: cuando ayunaren, yo no oiré su clamor. Dice aquí Dios: cuando ayunaren, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Dígame entonces Jehová: falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Y adivinación y vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: cuchillo ni hambre no habrá en esta tierra. Con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces aquí estamos viendo Jeremías 14, 12. Por eso dice Dios: cuando ayunaren, yo no oiré su clamor. Porque esos profetas, o sea, aquí estaban ayudando los profetas, y dice Dios: cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Porque ellos, como vimos hace rato con David,
estaban profetizando, o sea, estaban en pecado. Estaban diciendo que Dios les había enviado y Dios no les había enviado. Estaban diciendo que iba a haber paz y no iba a haber paz. Estaban diciendo vanidad, mentira, adivinación. Entonces estaban engañando a la gente, ¿verdad? Haciéndolo sentir bien, que nada iba a pasar. Entonces Dios estaba enojado con ellos, y aunque ellos ayunaran, Dios no los iba a escuchar, ¿verdad? Entonces vemos una segunda cita bíblica en cuando la persona está en pecado o está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, aunque ayune, Dios no les hace caso. Por eso es muy importante, cuando ayunemos, hermanos, estar bien con Dios, lo mejor que podamos, para que no obstruya eso a que Dios nos atienda. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, 2. Vamos a ver la siguiente cita bíblica, hermanos, que la tenemos en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, 2. Dice la palabra de Dios: y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ayunó el Rey de Reyes, nuestro Dios, 40 días y 40 noches. Imagínense, hermanos, 40 días y 40 noches, y dice Mateo 4:2, 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Ahí tenemos a nuestro Maestro, que ayunó 40 días y 40 noches. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 16. También nos habla algo acerca del ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Y cuando ayunen, no sean como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí hay dos maneras de ayunar, hermanos. Bueno, aquí está hablando de la persona que, por ejemplo, ayuna y que le dice a todo mundo que ayunó. O sea, que se está jactando. Dios conoce el corazón. Cuando una persona ayuna y se está jactando: miren, ayuné tanto tiempo, todo eso, entonces está ahí no le vale, ¿verdad?, el ayuno, porque ya tiene su recompensa. Hay dos maneras de ayunar: una a solas, ¿verdad? Uno le ofrece el ayuno a solas a Dios, y en grupo. En grupo, pues se tiene que decir, hermanos. ¿Por qué? Porque si estamos en un grupo donde queremos invitar a los demás hermanos a que ayunen, ¿verdad? Entonces hacemos una cadena de oración, o cadena de ayuno en este caso, una cadena de ayuno para los que gusten, por alguna necesidad, y entonces se tiene que avisar a los hermanos, porque si no, ¿cómo se va a saber? O sea, nos ponemos de acuerdo y ayunamos por alguna causa. Es en grupo, se tiene que decir. No es para jactarse, es para que los demás hermanos sepan, ¿verdad? Y pues entre todos ayunen. Ahora, es lo mismo que en la oración. Hay oración a solas. Nosotros tenemos que orar a solas para con Dios. Y también podemos hacer oración en grupo. En grupo, pues se tiene que decir, tienen que escuchar a los demás. Entonces aquí lo que Dios está dando a entender es de que no estemos presumiendo, porque hay hermanos que, bueno, la verdad sí los he escuchado yo, que dicen: no, es que yo me encerré en mi cuarto y ayuné tanto tiempo, una semana, 3 días. Eso no se debe de decir. O sea, ahí está, varón pues está jactando cuando nos dice eso. Entonces no debemos de decir. Si nosotros ayunamos a solas para con Dios, pues no decirle a nadie, porque es a solas y en secreto. Dios ve en secreto y a su tiempo lo hará público.
Y es lo mismo en la oración. Cuando oramos a solas, ¿verdad? Es en secreto para Dios y no debemos estarlo diciendo nosotros, porque también hay hermanos que luego he escuchado que me preguntan y le andan preguntando a todo mundo, ¿tú cuánto tiempo oras? ¿Tú cuánto tiempo oras? Eso no se debe de preguntar, porque depende del Espíritu el tiempo que te dé, depende de la persona, depende de el momento, de muchas cosas, hermano. No importa tanto el tiempo en el caso de la oración, sino que estés bien con Dios, que estés bien con Dios, que no estés en pecado. Dios escucha cuando estás en manos limpias, con manos limpias. Pero así como dice la palabra de Dios, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé porque veo sangre en sus manos. Dice en Isaías 1:16 en adelante. Aunque multipliquen la oración, Dios no la va a escuchar porque ve en sus manos sangre, o sea, el pecado. La sangre significa el pecado. Entonces, están en pecado y la persona repite y repite y repite oraciones y levanta la voz y grita y habla muy fuerte. Eso no. Si estamos en un grupo, pues todo con orden, ¿verdad? Pero no se trata de gritar y de hablar rápido, ni tanta palabrería, sino se trata de que Dios conoce nuestro corazón y Dios atiende al que está caminando con Dios. Entonces, no importa tanto el tiempo que estés tú orando, sino que estés bien con Dios. Entonces es lo mismo en el ayuno, ¿verdad? Nosotros cuando lo hagamos a solas para con Dios, pues no andarlo diciendo. Y si nos llegan a preguntar, pues decirlo si nos llegan a preguntar. No, pues sí, yo sugiero esto, ¿verdad? Pero no decirlo. El ayuno a solas es para con Dios. No andarlo diciendo. En grupo se tiene que decir para que haga unión, haga fuerza, invitar, ¿verdad? A los hermanos, convivir con ellos en ese ayuno, o sea, estar en un mismo espíritu, no para jactarse, sino para inclusive animar a los demás a que ayunen, igual animar a los demás a que oren en grupo. Entonces, Dios conoce nuestro corazón y aquí se está dando a entender de que no lo haga, no nos jactemos de si ayunamos, ¿verdad? Lo hagamos en secreto, cuando es a solas, cuando es en grupo se tiene que decir, pero no andar presumiendo. Yo oro tanto tiempo y yo ayuno tanto tiempo, no, porque ella tiene la recompensa a la persona, ¿verdad? Porque quiere el aplauso para ella. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. Entonces la siguiente cita bíblica es Mateo 17, 18. Vamos a leer desde el Mateo 17, 18. Dice la palabra de Dios, y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible, ¿verdad? Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Este linaje, o sea, este linaje de demonios, ¿verdad? Porque así como hay jerarquías en el reino de Dios, también hay jerarquías en los demonios. Entonces dice, este linaje, o sea, este tipo de demonios, no salen sino con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tres claves. Estamos hablando también del ayuno. Debe de estar la persona caminando con Dios, y si ayuna, entonces va a salir el demonio, ¿verdad? Tiene que caminar con Dios, tener tiempo para la oración y ayunar. Si la persona camina con Dios y ayuna por lo menos una vez a la semana y ora diario, pues es una persona fuerte espiritualmente y salen rápido los demonios.
Pero aquí estamos viendo otra característica, hablando de por qué los discípulos no pudieron sacarlo. Y es muy cierto, hermanos, aquí dice, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. O sea, ellos dudaron, ¿verdad? Así como Pedro cuando iba caminando en las aguas y dudó y se hundió. Así, entonces, dice que porque dudaron, en su corazón dudaron, porque tenemos un ejemplo claro, hermanos, cuando recordarán las escrituras, hay una cita bíblica, un pasaje donde dice que dos sacaron a un demonio, ¿verdad?, de una persona, y entonces se le fue encima y los golpeó y salieron corriendo. Ahí ellos no dudaron, ellos no estaban caminando con Dios. Fíjense, ahí ellos no estaban caminando con Dios, ¿verdad? Y entonces el demonio se le fue encima. Pero cuando caminas con Dios, el demonio no te puede hacer nada. Pero ellos no dudaron, ellos creyeron. Por eso pudieron sacar el demonio, creyeron. Y aquí los discípulos dudaron. Por eso no pudieron sacarlo. Entonces es muy importante que primero caminemos bien con Dios, o sea, apartados del pecado. Entonces oremos diario, apartemos un tiempo para la oración para con Dios, nosotros a solas, y en familia también, o en grupo también, y ayunar por lo menos una vez a la semana, y no dudar, entonces con esas armas podremos sacar demonios. Entonces parte del fortalecimiento espiritual del cristiano es ayunar. Vamos ahora a la siguiente cita bíblica, hermanos, que está en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas 18, 10. Dice la palabra de Dios: dos hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, fíjense, 2 veces a la semana ayunaba. Doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto está diciendo que al que él justificaba era al que decía: yo soy pecador, Señor, ¿verdad? Antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado. O sea, no debemos de creernos, como hace rato hablamos, ni decir yo oro tanto tiempo, ¿cuánto tiempo oras tú? Eso está mal. Yo ayuno tanto tiempo, ¿cuánto tiempo ayunas tú? No, el Espíritu te va a ir diciendo, y nosotros tenemos que hacerlo en grupo para invitar a los hermanos, ¿verdad? Y animarlos a que oren, a que ayunen cuando se hace en grupo. Ese es el objetivo, animarlos para que ayunen y oren, no para jactarse y nunca andar diciendo yo oro, yo ayuno tanto tiempo, no. Cada quien el tiempo que el Espíritu le dé. Entonces dice aquí: cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces cuando oremos, pues así como aquí, ¿verdad? Decir nosotros: Señor, soy un pecador, perdóname y ayúdame a seguir caminando contigo y límpiame cada vez más, porque somos barro en sus manos, hermanos. Vamos a la última cita bíblica. La tenemos en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, 6. Entonces la última cita bíblica es Isaías 58, versículo
6 en adelante. Dice la palabra de Dios: no es antes el ayuno que yo escogí. O sea, aquí está hablando del ayuno que Dios le agrada más. Sí le agrada a Dios que ayunemos, ¿verdad? Pero este ayuno es el que más le agrada a Dios. No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. O sea, cuando estemos siendo estemos oprimiendo a alguien, dice no oprimirlo, ¿verdad? Deshacer los haces de opresión. Por ejemplo, los que tienen empleados a su cargo y a lo mejor los explotan o les ponen muchas horas de trabajo, cosas así, ¿verdad? Que veamos que no estamos oprimiendo a nadie, siendo injustos, siendo pesados. Dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados. O sea, que no pongamos ninguna carga pesada para la gente, o oprimirlos, o sea, explotarlos, ponerles cargas muy pesadas, dice. Y que rompáis todo yugo. O sea, es eso, ¿verdad? No ser pesados, encajosos, oprimir, dañar a alguien, estar dañando a alguien. Eso es lo que a Dios le agrada. Dejar de dañar a alguien. No es que partas tu pan con el hambriento. O sea, que busquemos gente en la calle y a la medida de cada quien dar algo de comer al que no tiene, ¿verdad? No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, unas tortas, ¿verdad? Un sándwich, lo que cada quien pueda de acuerdo a sus posibilidades. Si no tienes, pues no, pero Dios conoce tu corazón. Entonces eso debemos de hacer, ¿verdad? Y de llevar algo de alimento a los... Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en su casa, o sea, los que anden vagabundos, claro, con las medidas de seguridad, ¿verdad? No vamos a meter a cualquiera, pero si hay posibilidades, la gente que puede, en la medida que cada uno podamos, pues dejar 1 o 2 días quizás a una persona que nos pidiera y que no tuviera dónde quedarse. Dice, a los pobres errados, a los pobres errantes metas en tu casa, y aquí hay una pregunta, hermanos, ¿cuántas personas hemos dejado quedar en nuestra casa? Eso es lo que le agrada a Dios, que partamos nuestro pan con el hambriento, o sea, que le demos algo de comer, ¿verdad? Los de la calle, de la medida que cada quien pueda, que no dañemos a nadie, si lo estamos dañando, dejemos de dañarlo, y que con precauciones, si el Espíritu no lo dice, de acuerdo a, claro, si es una casa muy pequeña y pues, está la familia, pues, pero para Dios no hay nada imposible, de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo y con las debidas precauciones. Si hay alguien que tuviera una necesidad, no tuviera dónde quedarse, con las medidas precauciones, entonces quizás si vemos que es de Dios, pues dejarlo quedar, ¿verdad? Dice entonces aquí en la pregunta, ¿cuántas personas que a lo mejor Dios te ha puesto en el corazón has dejado quedar en tu casa? Dice aquí, y a los pobres errantes metas en casa. Fíjense, dice, a los pobres errantes metas en casa. No está diciendo que se queden. A lo mejor les das un taco y algo de ropa y se van. Dice que cuando vieres al desnudo lo cubras. O sea, cuando veamos gente en la calle, que le llevemos un pantalón que a lo mejor no ocupamos, una camisa, algo de ropa que no ocupe una cobija, ¿verdad? Dice que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. O sea, cuando nos piden, ¿no? Alguien dinero, si podemos darle 1 o 2 pesos de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pues que no nos volteemos, sino que ayudemos, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, nacerá tu luz como el alba. Nacerá nuestra luz como el alba. Y nuestra salvación se dejará ver rápido. E irá nuestra justicia delante de nosotros. Y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. O sea, Dios irá respaldándonos.
entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, entonces le vamos a pedir a Dios, le vamos a hablar y nos va a oír Dios. Clamarás y dirá Dios, aquí estoy. Cuando nosotros digamos, Señor, esto, Señor, el otro, Dios va a estar respaldándonos y nos va a escuchar. Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, la opresión, ¿no? El dañar a los demás. Como les decía, tenemos que ver que no estemos dañando a alguien. Si a alguien lo estamos dañando, quitarle ese carga, ese peso, esa opresión. El extender el dedo y hablar vanidad. O sea, que si quitamos de estar dañando a alguien o estar hablando de los demás, tampoco debemos de hablar de los demás. Eso debemos de quitárnoslo, debemos de no hablar, sino hablar cosas buenas de los demás. No hablar para mal, ¿verdad? Extender el dedo y hablar vanidad, o sea, que no hablemos de nosotros tampoco, pues jactándonos, ¿no? Y si derramares tu alma al hambriento, o sea, si ayudamos al hambriento, como hace rato decíamos, en la posibilidad de cada uno, y sacares el alma afligida, o sea, si vemos a alguna persona que está llorando, que está sufriendo, pues tratar de consolarla con la palabra de Dios, ¿verdad? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, o sea, seremos nosotros luz. Y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjense entonces, ahí Dios nos va a bendecir, va a estar de respaldo, nos va a escuchar y vamos a hacer luz. Entonces dentro de estas cosas, o sea, más bien esto es lo que a Dios le agrada. Este es el ayuno que a Dios le agrada. Esto que acabamos de leer es lo que a Dios le agrada. Este es el ayuno que a Dios le agrada. Sí le agrada que dejemos de comer por cierto tiempo para sujetar los deseos de la carne y fortalecer nuestro espíritu y sobre alguna petición que le hayamos hecho, pero esto le agrada más a Dios que dejar de comer. Esto, que dejemos de hacer lo malo si a alguien lo estamos dañando, que demos nuestro pan al hambriento, o sea, que demos de comer a los que vamos en la calle, en la medida que cada quien pueda, que le llevemos algo de ropa, que si no tienen dónde quedarse o los podemos dejar que coman y que se vayan.